Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí. Bien, el día de ayer estuvimos trabajando en el ejercicio número 1 que lo estuvimos viendo cuando les daban ya la tabla de este ejercicio y lo vimos completo. Luego les comenté que íbamos a ver un ejercicio adicional que era relacionando la raza con el estrato social, ¿verdad? Este es un ejercicio bien interesante porque pues es para tratar de verificar la discriminación salarial por vía razas, ¿verdad? Que se da en varias partes del mundo y en las ciudades, etcétera. Entonces, vamos a ver este caso, pero con la diferencia, ahora me voy a pasar al archivo de Excel, con la diferencia de que acá lo que nos dan son la lista de datos. Entonces, nos dan la información acerca de la raza de una persona o de un empleado y su estrato social. Entonces, acá la raza que se trabaja es con blancos, negros y latinos. Esas son las tres razas. Recuerda que estamos cruzando variables que son cualitativas, ¿verdad? O nominales. Entonces, la raza es una variable nominal. Y la otra es el estrato social. El estrato social A significa alto, estrato social medio es M y estrato social bajo es B. Entonces, lo que se quiere plantear es una función donde la variable Y es el estrato social que depende de la raza, porque eso comúnmente se ha visto en varias economías, ¿verdad? Que el estrato social de las personas depende de la raza. Aquí es para hacer estudios de discriminación racial, por ejemplo. Entonces, nos dan esta información y aquí tenemos esta muestra de raza y estratos y tenemos que agregar una columna que sea valores, poniéndole valores 1. Esto lo hacemos porque nosotros vamos a construir la tabla y la variable valores suma, es una sumatoria de cuántos datos son los que hay en cada una de las muestras, ¿verdad? Perdón, cada una de las variables. Entonces, siempre tenemos que agregar esta columna, ¿verdad? Que sea con números unos para que nos cuente y hagamos la tabla. Entonces, acá no tenemos la tabla y hay que hacerla. Entonces, afortunadamente en Excel se hace bien rápido. Entonces, acá lo que hacemos es, me voy a pasar a la hojita 2 y lo primero que hacer es filtrar los datos. Aquí están filtrados. Para filtrar los datos, bueno, me voy a regresar al anterior que no estaban filtrados. Entonces simplemente rellene todas las tres columnas, ¿verdad? Y entonces entra acá a donde dice aquí, ¿verdad? Donde está ordenar y filtrar. Y entonces le da aquí a donde dice filtro. Entonces le van a aparecer estas pestañitas que es para indicar, por ejemplo, si yo quiero ver solamente los de la raza blanca o si quiero ver solo de raza latina. Aquí no toquemos nada porque yo quiero verlo todo, ¿verdad? Quiero, a la hora de hacer en las tablas, quiero que se vaya todas las razas y todos los estratos. Esto es para cuando queremos ver solamente uno, pero es necesario para que nos lea la tabla que se filtre primero. Entonces, una vez que hemos filtrado, creamos la tabla. Entonces, lo primero que hay que hacer, aquí ya la tengo hecha, pero lo voy a hacer acá para que lo miren. Entonces, relleno todo, ¿verdad? Todo desde los títulos hasta las columnas. Y entonces entro aquí donde dice insertar y aquí donde dice tabla dinámica. Hay otras tablas recomendadas, pero aquí entre tabla dinámica. Entonces ya aparece aquí el rango rellenado todo, entonces no hay ningún problema. Entonces le damos a aceptar y me va a aparecer estos campos. Entonces acá está un poco pegada la tabla, la vamos a abrir más, exacto. Entonces aquí aparecen las tres variables que yo agregué en esta tabla, que son valores, raza y estratos. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, la variable estrato, ¿verdad? Es la variable dependiente, esa es la que va en las filas. Y la raza es la variable independiente que va en las columnas. Entonces, raza, ¿verdad? Yo puedo arrastrar raza y la pongo aquí en columnas y después estrato
le doy clic a estrato y arrastro estrato y lo pongo en filas. Mire, ya se me va armando la tabla. Y entonces, para que se llenen los valores, ¿verdad? Entonces, le doy opción valores y los meto aquí en sumatoria, que me sume los valores. Y mire, ya está completa la tabla. Mire, entonces, acá la tabla ya está armada. Esta es la tabla de frecuencias observadas. Entonces, acá, nada más que esta tabla estaba un poco así. Entonces, yo siempre la paso de nuevo, la hago de nuevo, ¿verdad? Entonces, acá aparece el estrato alto, estrato bajo, estrato medio. Y entonces aquí aparecen las razas, blanco, latino, negro. Y aquí aparecen los totales, ¿verdad? Estas son las frecuencias Licenciado, más... Dígame. disculpe que la moleste. ¿A Sí. dónde sacó la tabla que entra unos minutos tarde? Ah, bueno, bueno. Voy a regresarme de nuevo, si quiere. No hay problema. Déjeme ver dónde está, cómo hago para regresarme. Acá me voy a regresar. Lo voy a eliminar todo y me voy a regresar de nuevo para que lo mire ahí. Acá, empiezo desde aquí. Eh, en este caso, nosotros vamos a analizar una situación de medir si existe alguna asociación entre el estrato social y la raza. Entonces, acá no nos dan la tabla de las frecuencias observadas, hay que crearla. Entonces, para crearla, nos dan los datos de las razas y estratos de una muestra, una de personas. Pero siempre hay que agregar la columna valores con números unos porque esa es la que nos va a permitir sumar, ¿verdad? Cuántas personas hay en raza blanca, raza negra, latina y con su respectivo estrato. Entonces, siempre hay que agregar esta columna con unos. Entonces, una vez que tenemos eso, entonces lo que hacemos es filtrar los datos. Es decir, todo esto lo señalo, ¿verdad? De nuevo lo señalo. Y entonces entro aquí a la opción filtro y con eso me aparece la información con estas pestañas. Eso indica que si yo le dejo pestañitas, entonces yo empiezo a buscar datos si solo quiero ver raza blanca, si solo quiero ver estrato medio alto, pero aquí lo voy a dejar completo porque yo quiero verlo todo, porque todo lo quiero crear en una tabla. Entonces lo dejamos así relleno como está ahí y entonces me voy a insertar y aquí en la primera opción aparece tablas dinámicas. Les comentaba que aquí hay tablas dinámicas recomendadas, pero mejor entre acá porque esta es la más usual. Entonces, acá ya aparece el rango o tabla que ya acabo de rellenar, entonces no hay ningún problema, solo le damos a aceptar y me va a aparecer en otra hoja este campo de tabla, donde aparecen las variables que yo acabo de ingresar y para armar la tabla, entonces yo necesito ubicar cada variable, ¿verdad? En su respectivo lugar. Es decir, el estrato social ya teníamos definido que era la variable dependiente. Entonces eso va en las filas. Entonces le doy estratos y jalo el término estrato y lo meto aquí en filas, ¿verdad? Entonces, luego la raza es la variable independiente que va en columnas. Entonces le doy clic a razas y la arrastro acá y la llevo a columnas. Ahí está. Entonces la tabla ya se está armando. Miren. Aquí ya están las razas, perdón, están los estratos sociales como filas y como columnas están las razas. Entonces me faltan los valores. Entonces aquí es donde los valores se van a ir sumando. Entonces le doy valores y me lo llevo a sumatoria. Acá. Entonces, miren, ya me creó la tabla, ¿verdad? Entonces, la tabla ya está excelente, ya aquí ya está armada. No tiene usted que ir buscando punto por punto, sino que ya la tabla se armó. Entonces, lo que pasa es que el diseño de la tabla, en lo personal, a mí no me gusta. Entonces, yo lo que hago es que la cambio, ¿verdad? Pero con los datos que ya están. O puede usted trabajar con esta que ya tiene. Entonces, acá están las frecuencias marginales, ¿verdad? Que son del total fila y estas están las frecuencias total columna. Ese es todo lo que falta para. Ya teniendo esta tabla, lo demás es igualito, igualito, igualito como ya hemos visto y ahí vamos a entrar. No sé si quedó claro cómo hice la tabla. Billy, Ok, perfecto. Cualquier pregunta me dicen.
Entonces me voy a ir a la opción. Esta era la tabla que ya teníamos. Entonces, mire, aquí es lo mismo, que solo era para explicar de dónde se... Y aquí está la tabla que acabamos de hacer. Entonces, aquí en ejercicio 2 análisis lo tengo completo, ¿verdad? Todos los pasos. Y como va a ver, es exactamente los mismos pasos que vimos con el ejercicio anterior de las lesiones, ¿cómo se llama? De las enfermedades con el ejercicio anterior que hicimos. Entonces, ahora el paso 1, siempre, ¿verdad? La misma hipótesis, nula. Le puede poner nombre si quiere, ¿verdad? Entonces, la variable dependiente Y era estrato social y la variable X es raza, ¿verdad? Entonces, igual a 0. Es decir, que las dos variables son independientes. Contra la alternativa que las dos variables son diferentes de 0, que ambas son dependientes o están asociadas, ¿verdad? O hay correlación entre ellas. Entonces, en el paso 2 definimos la función. Ya sabíamos que el estrato social está en función de la raza, ¿verdad? Esa es la relación que se ha planteado en esta función. Y entonces el paso 3 es plantear la tabla bidimensional de frecuencias observadas, que fue la que hicimos nosotros ahorita. Esta misma tabla, solo la copié. Es la misma tabla. Entonces yo lo que hice fue copiarla de nuevo un poquito más entendible y ordenada, ¿va? Entonces acá le puse el título, estrato social, y la ordené porque aquí sale, aquí la ordené en función ¿cómo se llama? Del alfabeto, A, B, M, pero aquí de preferencia yo mejor lo coloqué en bajo, medio y alto, porque así son los estratos sociales como se ordenan, ¿va? Claro, con el orden como está aquí, ¿verdad? Bajo es 1, 5, 4, en ese orden, solo lo ordené bien. Y acá la raza, pues blanco, latino y negro, la dejamos igual. Entonces, le rellené en azulito ahí para indicar que esto que está dentro son las frecuencias observadas, que esto que está a los lados son las frecuencias marginales. Entonces, podemos echarle un vistazo a la tabla y ver que por ejemplo, hay, digamos, este 5, ¿qué significa? ¿Verdad? Significa de que hay 5 personas latinas, ¿verdad? De raza latina, que pertenecen a un estrato social bajo, ¿verdad? Acá por acá hay, digamos, 3, N es blanco, negro, hay 3 personas de la raza negra que son de la clase media y así sucesivamente. Por acá tenemos 10 personas que pertenecen al estrato bajo, independientemente de la raza hay 10. Y por aquí tenemos 12 personas blancas, ¿verdad? Que son de la raza blanca. No dice nada de los estratos, porque esas son las marginales. Entonces, esta pues es lo mismo que vimos ayer. Esta tabla es las frecuencias observadas. Entonces, tenemos que crear la tabla de contingencia. De nuevo, se hace lo mismo. Recordemos lo que hicimos ayer, que nos colocábamos en cada celda y era total fila por total columna entre el total de la muestra. Entonces, este, por ejemplo, sería 10 por 12 dividido entre 27. Y entonces aquí tenemos, ahí están las fórmulas. Entonces, le resultó el valor esperado 4. O sea que observados me salían 1 y proyectados o creados a través de la frecuencia esperada salen 4. Y así sucesivamente. Entonces, luego lo sumamos, ¿verdad? Como dijimos ayer, para ver si coincidía con las también de la frecuencia observada y que pegara con el total de la muestra, que son 27 personas. Luego, finalmente, sacamos la columna de las frecuencias observadas, esperadas, restamos las frecuencias observadas menos las esperadas, la elevamos al cuadrado y lo dividimos entre FE, ¿verdad? Eso es lo exacto lo de ayer. Y sumamos y encontramos el chi cuadrado de Pearson, o sea, el estadístico de prueba. En este ejemplo, el estadístico de prueba me salió igual a 12. Los grados de libertad, pues aquí los grados de libertad, recuerden que es R-1 por C-1. Entonces aquí R, que es el número de filas, hay 3 filas, menos 1 es igual a 2. Y también tenemos 3 columnas, menos 1 es igual a 2. Entonces 2 por 2 es igual a 4. Entonces el grado de libertad es igual a 4, ¿verdad? Entonces el valor, el estadístico de prueba ya vimos que nos dio 12. Y vamos a hallar el valor crítico, se va a la tabla o se va a la fórmula inversa punto chi cuadrado punto cd, que vimos ayer, que solo le tiene que dar la probabilidad, le damos clic acá para que vean,
solo le damos lo que nos está pidiendo es la probabilidad, en este caso usamos 5%, y los grados de libertad, que es 4. Eso es todo lo que pide esta fórmula. Entonces me da el valor crítico, que es 9.48 y fracción, ¿verdad? Podemos dejarlo con 2 decimales o así como está. Entonces probamos y la estadístico de prueba con el valor crítico, entonces vemos que según la regla, el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico. Yo estoy rechazando la hipótesis nula. Si usted quiere hacer el gráfico, entonces también puede hacer el grafiquito de la chi cuadrada. Entonces el valor crítico es 9. Ya redondeado 9.48, 9.49. Y el valor crítico, el estadístico de prueba, perdón, es 12. Entonces 12 cae en el área de rechazo, ¿verdad? En gráfico o en estadístico de prueba. Otra manera de verificarlo es a través de la probabilidad, el valor P. Entonces, si quiere calcular el valor P, entonces ayer dijimos que puede irse a esta fórmula de distribución punto chi cuadrado punto CD. El valor P solo nos está pidiendo el valor, el estadístico de prueba y los grados de libertad. Eso es lo que pide. Entonces, el estadístico de prueba es 12 y los grados de libertad es 4. Si usted entra a esta fórmula, le va a dar el valor P, ¿verdad? Que es distribución punto chi cuadrado punto CD. Entonces, en este sentido, el valor P nos sale 0.01, casi 0.02. Se compara con el nivel, ¿verdad? Y ya hemos dicho que si el valor P es menor que el nivel, entonces yo rechazo la hipótesis nula. Si el valor P es mayor, entonces yo acepto. Pero aquí sale menor, 2% es menor que 5. Entonces yo rechazo la hipótesis nula. En conclusión, aquí lo que ya averigüé es que las dos variables están asociadas porque yo rechacé la hipótesis nula. La hipótesis nula la rechazo, acepto la alternativa, entonces tengo evidencia que estas dos variables, el estrato social y raza, están asociadas o están correlacionadas, que es el término correcto que se usa en estadística. Entonces, ahora queremos saber la intensidad de esa correlación. Entonces dijimos ayer que para tablas mayores de 2 por 2 se usa el coeficiente de contingencia. Ayer vimos esta fórmula. Entonces el chi cuadrado de Pearson que me dio aquí en este ejemplo es 12 y el tamaño de la muestra eran 27 personas. Entonces hago la operación, aquí hice la fracción, dividí todo esto, ¿verdad? El chi cuadrado entre el chi cuadrado más el tamaño de la muestra y le saqué su raíz. Y entonces el coeficiente de contingencia me salió bastante alto, 0.55. O sea, un 55% de asociación muy fuerte entre el estrato social y la raza, ¿verdad? Entonces tenemos una evidencia de una fuerte asociación o correlación entre esas variables. El otro indicador que vimos ayer, que también se usa, es el B de Kramer. Entonces, el B de Kramer es la raíz cuadrada del chi cuadrado de Pearson dividido entre el tamaño de la muestra multiplicado por la dimensión más grande de la tabla. Esta tabla es de 3 por 3, entonces ahí, como les decía, si es cuadrada, pues no tiene que poner el mismo valor. Entonces, el chi cuadrado de Pearson es 12, el tamaño de la muestra es 27 y m es el tamaño ¿verdad? Mínimo de la dimensión, pero en este caso es 3 porque es cuadrada la matriz, ¿verdad? Entonces ponemos el mismo valor 3. Y metemos todo eso en la fórmula, ¿verdad? Y sacamos la raíz y todo, y nos dio 0.39%. Entonces, esto lo que nos está diciendo que la asociación mínima entre estas dos variables, la correlación es 39% y una correlación máxima, ¿verdad? De un 55%. Entonces, aquí pues tenemos la evidencia, aquí les hago la conclusión, la evidencia estadística de una fuerte correlación al estrato social y raza que va de entre un 38% hasta un casi 56%, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo. Como ven, es igual al que vimos ayer. La única diferencia era armar la tabla. Cuando usted le dan la información, entonces solo tiene que armarlo con las tablas dinámicas. ¿Tienen alguna pregunta del ejercicio? Con respecto a G, ¿cómo se sacaba, licenciado? Disculpe. Por favor. G. G es la dimensión, la mínima dimensión de la tabla. Pero la tabla que usted tiene acá es una de 3 por 3. Entonces, por eso usamos 3, porque son iguales.
Si usted hubiera tenido una tabla, por ejemplo, de 3 por 4, que aquí hubieran habido 4 razas, blancos, latinos, negros, orientales, por ejemplo, ¿verdad? De la raza china, de la raza oriental. Entonces, amarillos se les dice, ¿verdad? No sé cómo le dice a la raza oriental. Entonces, si hubieran habido 4 razas acá y hubieran existido 3 estratos sociales, entonces la tablita sería de 3 por 4. Entonces, usted escogería 3, ¿verdad? Si hubiera sido de 5 por 3, entonces usted escoge 3. Si hubiera sido 5 por 2, usted escoge 2. Entonces, siempre va a escoger el G, es la menor dimensión de la tabla que usted está creando. Entonces, en este caso se usó 3 porque es una tabla cuadrada, porque es de 3 por 3. Entonces, no hay menores, sino que son iguales las dimensiones. No sé si me expliqué. Sí, muchísimas gracias. Excelente. ¿Algo más? También puede hacer el gráfico como lo que hicimos ayer, ¿verdad? Igualito, ¿verdad? O sea que usted la tablita la rellena todas los estratos sin título, ¿va? Solo los títulos de los niveles, pero sin títulos de la variable. Y la tablita lo rellena todo y se va al gráfico de barras y entonces le va a aparecer un gráfico así, ¿verdad? Porque si quiere ilustrar, hay gente que le entiende más a la gráfica, ¿verdad? Veo que el verde es más grande, el total, o de esto veo que los blancos salieron más altos en términos de estrato social, ¿verdad? Acá. Y el amarillito, que es el de estrato social más bajo, es en los blancos el más bajo y en los latinos el estrato más bajo es el estrato social es más alto en los latinos. Uno viendo las gráficas como que le entiende más, ¿verdad? Pero es una forma de ilustrar nada más. Entonces, esto sería para trabajar ya con esto cerramos el tema de la bondad de ajuste y lo que es las tablas de independencia, ¿verdad? La relación de independencia entre las variables, para entrar a la segunda fase de las pruebas no paramétricas. Entonces, con esto cerramos las pruebas. Aquí hay unos ejercicios adicionales en las diapositivas. Si usted quiere practicar, probablemente en la guía que yo les envíe de aquí voy a dar un par de ejercicios, ¿verdad? Para que los hagan. Entontonces, pero aquí hay un poquito de todo, ¿verdad? Esto es la primera parte que vimos, porque esta es una sola variable, entonces creo que aquí hay que analizar si estos son uniformes o no. Esta otra es de patrón específico, esta es de la primera parte que vimos de bondad de ajuste. Esta tabla que está acá es para hacerla con lo que acabamos de ver, ya le dan la tabla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren esta tabla tiene 1, 2, 3, 4 filas y tiene 2 columnas. Entonces, esta tabla es de 4 por 2. Cuando usted haga el B de Kramer, el G es 2, para la pregunta que me hacía el compañero. Y esta tablita solamente es una tabla que muestra que no solo la chi cuadrado de Pearson calcula, es el estadístico de prueba que nos sirve para medir si dos variables están correlacionadas o no. Hay otros indicadores también, pero ya son indicadores que vienen en los software, que son más, y uno de ellos es este que se llama razón de verosimilitud. Este no lo vamos a ver porque es muy robusto, tiene mucha fórmula y manualmente es complejo. Y aparte Excel no lo tira y hacerlo con fórmula de Excel es muy complejo. Esto ya lo corren los paquetes puramente estadísticos. Entonces, pero simplemente lo que se ve es el valor P. Como les decía, en algunos casos no dice valor P, sino que dice significancia asintótica. Es lo mismo, el valor P. Entonces, uno solo ve eso y lo compara con el nivel de significancia y entonces verifica. Por ejemplo, este dato es al 5%. Entonces, acá rechazo la hipótesis. Entonces, aquí estoy diciendo que si rechazo la hipótesis, las variables de este ejemplo, que son niveles de pobreza y tipos de inflación, están asociadas o correlacionadas. Entonces, eso es con solo ver el valor P, uno ya sabe, sin necesidad de involucrarse tanto en el cálculo de la razón. Pero aquí, pues, manualmente, solo hemos estado viendo chi cuadrado de Pearson, pero hay otros indicadores que en la práctica se utilizan y son más robustos. Ahora, entramos a la segunda parte de la estadística no paramétrica para este tema, y
además de lo que hemos hecho de trabajar con variables nominales, la estadística no paramétrica puede calcular también variables que son numéricas y convertirlas en variables en rangos. O sea, esos rangos son variables ordinales. Usted ha escuchado de que que se trabaja mucho en estadística con rankings, o sea, rangos. Entonces acá nosotros eso es lo que vamos a hacer, pasar variables que son numéricas a rangos y tratar de medir según sea el indicador que nosotros vamos a utilizar. Hay un montón de indicadores en estas pruebas. Nosotros apenas solo vamos a ver 2, pero hay como 8 o 10 pruebas diferentes para hacer esto, pero no da tiempo a verlos todos. Y en el programa dice que mencionemos al mínimo 2. Entonces vamos a usar los 2 que más le podrían servir a usted en sus estudios. Y uno de ellos es el coeficiente de correlación del rango de Spearman. Este se usa muchísimo y es muy útil y es muy potente. Entonces, el coeficiente de correlación de rango de Spearman es una medida no paramétrica, ¿verdad? Estamos siempre con las no paramétricas. Recuerden que lo no paramétrico es que no tenemos garantía que la variable siga una distribución simétrica o normal, ¿verdad? Que puede tener otra forma, sesgada, cualquier forma. Entonces, por eso no puede. Y además, las variables pueden ser variables cualitativas, pero en este caso, para el coeficiente de rango de Spearman, nosotros podemos tener variables cuantitativas y las vamos a pasar a rangos, como vamos a ver cuando hagamos el ejemplo. Entonces, decía de que el coeficiente de correlación de Spearman es una medida no paramétrica de la correlación del rango o del ranking, es decir, dependencia estadística del ranking entre dos variables, ¿verdad? El ranking es un rango o un número ordinal que le damos nosotros a las variables. Dependiendo, pues, la más usual es hacerla en forma ascendente, que uno empieza desde los más bajos hasta los más altos, ¿verdad? Entonces, pero todo depende de lo que ustedes estén midiendo, ¿verdad? Entonces, hay países que miden, hay instituciones que miden ranking, por ejemplo, de los derechos humanos. Entre más alto es el número, quiere decir de que el país aplica o es un país donde se aplica mucho o se defiende mucho los derechos humanos y el ranking cuando es bajo. También se mide, usted ha escuchado, me imagino en las noticias, muchos indicadores. Ese tema lo vamos a ver casi al final, ¿verdad? Cuando miremos índices. Pero adelantando un poco, los índices también se calculan a través de ranking. Aquí los rankings los vamos a usar más que todo para determinar asociaciones. Eso es lo que estamos buscando, si están asociadas o no las variables. Por eso aquí dice que se utiliza principalmente para el análisis de datos, para medir la fuerza y la dirección de esa asociación entre las dos variables clasificadas. Pues la ventaja del rango de Spearman es, bueno, primero es la fórmula. La fórmula del rango de Spearman la haríamos entre dos variables. También hay para 3 y para más, pero solo vamos a ver para 2. Entonces lo simbolizamos por RS, ¿verdad? Entonces la fórmula es 1 menos. Estos son constantes, ¿verdad? No las vamos a cambiar. 1 menos, aquí iría un paréntesis, ¿verdad? Primero todo esto que está aquí se resuelve y al final le restamos este 1. No vaya a cometer el error que muchos hacen que restan 1 menos 6, dicen menos 5 y empiezan a multiplicar. No, 1 menos, y hay que hacer esto primero, lo interno. Entonces sería 6, que es una constante. No es estadística matemática aquí para explicarles de dónde sale este 6, pero sí tiene un sentido matemático de dónde sale. Entonces, pero la fórmula ya está diseñada así. Entonces, 6 por, estos son diferencias de rangos. Ya vamos a ver qué es eso. Esto se parece mucho a las diferencias que calculamos cuando trabajamos con diferencias de muestras pareadas. Es algo así parecido. Nada más que aquí la diferencia es de rangos. Entonces, aquí es diferencia de rangos al cuadrado y todo esto es dividido entre n, que es el tamaño de la muestra, ¿verdad? O el número de casos que estamos analizando, por n al cuadrado menos 1, y hacemos toda esta fórmula. Ya vamos a hacer el ejemplo matemático para que lo vean. Y esto, pues, por lo menos nos dice en qué categoría se encuentran estas asociaciones. Obviamente, si al calcular esto, este rango de Spearman nos va a dar valores de 0 o nos pueden salir valores hasta menos 1 o hasta 1. O sea que el rango de Spearman es positivo o negativo, porque hay asociaciones de variables que pueden ser, digamos, positivas o pueden ser negativas.
Esa es la debilidad que tiene el índice de B de Kramer y contingencia, que ahí solo puedo hacerlo, solo puedo ver la intensidad, pero yo no sé si esa asociación realmente es positiva o negativa. Entonces el rango de Spearman lleva esta ventaja de que podemos ver si es positiva o negativa la asociación. Entonces, si es cero, pues no hay correlación, ¿verdad? Si más o menos la correlación anda entre positivo y negativo, puede llegar hasta 0.20 positivo o hasta 0.20 negativo, entonces la correlación es débil. Si más o menos se encuentra entre 0.20 a 0.50, ¿verdad? En este rango, entonces podríamos decir que está entre una correlación débil, si está muy cercana a 0.20 y si está cercana a 0.50, diríamos que hay una correlación moderada. Si nos acercamos a 0.80 positivo o negativo, la correlación es buena. Arriba de 0.80, bueno, aquí dicen perfecta, ¿verdad? Pero nada es perfecto, pero ya por lo menos nos acercamos a una correlación muy buena, ¿verdad? Bastante perfecto sería 1, ¿verdad? Entonces, pero ya más bien sería dudoso que salga una correlación ultra perfecta, ¿verdad? Siempre aquí hay un margen de error. Entonces, pero es la excelente, diría yo, ¿verdad? De 0.80 en adelante es una correlación excelente. Entonces, nosotros para la correlación de rangos de Spearman primero averiguamos cuál es el porcentaje de asociación, ¿verdad? Y nos va a decir si es positiva o negativa. Pero de ahí tenemos que hacer una prueba. Entonces tenemos que verificar mediante una prueba de hipótesis, es esta prueba de hipótesis tenemos acá, donde no se lee bien acá, está bien chiquita la letra. Entonces, es que no lo tengo en presentación. Déjenme ponerlo en presentación para que miren mejor. Acá, sí. Entonces, la hipótesis nula, esta letra griega que parece P, es rho, que normalmente este rho se usa cuando uno está hablando de asociaciones de variables. Entonces, rho se utiliza mucho como un símbolo que mide la asociación. Entonces, aquí estamos diciendo que la asociación entre esas dos variables es cero, pues no hay correlación entre los rankings, ¿verdad?, que estamos midiendo. Y la alternativa es diferente de cero, rho diferente de cero, es que existe una correlación significativa entre esos rankings. Entonces acá, para hacer esta prueba, necesitamos calcular un estadístico de prueba cuyo valor es aquí faltaría poner un sombrerito, es T estimado. Entonces, esta es la fórmula. El rango de Spearman se multiplica por la raíz de n-2 y dividimos todo entre la raíz de 1 menos R Spearman al cuadrado. Lastimosamente Excel no trae como todo esto diseñado, hay que hacerlo con fórmulas, pero son fórmulas bien sencillas. Como ustedes no tienen mayor cosa. Entonces, una vez que ya tenemos como aquí están todos los pasos, dice la hipótesis nula y la alternativa resultan así. La nula es el coeficiente de correlación rango de Spearman igual a 0, es decir, no hay correlación. La alternativa al coeficiente de correlación es que hay correlación, ¿verdad? Porque el rango de Spearman sale diferente. Si el coeficiente de correlación es significativamente diferente de 0, según la muestra recogida, debemos de comprobarlo. O sea, no solamente nos quedamos con el valor del rango de Spearman, sino que hay que comprobarlo mediante la prueba T, si es significativo ese valor que encontramos. Entonces, donde R es el coeficiente de correlación y N es el tamaño de la muestra. O sea, RS es el rango de Spearman. A continuación puede calcularse un valor P a partir del estadístico de prueba T, o si no tenemos el valor P, pues nosotros este valor que tenemos acá, lo comparamos, que eso es lo que más usual, comparar esto con el T de la tabla, o T crítico, buscado ahí en las fórmulas de Excel. Y comparamos, y como es un análisis de dos colas, la misma historia, el T estadístico de prueba debe de ser mayor que el T crítico para que yo rechace la hipótesis nula y verifique que efectivamente hay una correlación significativa, ¿verdad? En el caso de que me salga que el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, acepto la hipótesis nula, entonces no tengo evidencia de que exista correlación entre ambas variables. Entonces la prueba tiene que hacerse forzosamente. Aquí tenemos un ejemplo, la diapositiva ya está armado todo el ejemplo y resuelto, pero yo quisiera que lo viéramos mejor en Excel, aunque copié los resultados, pero en Excel uno puede ir observando poco a poco cómo salen los datos, ¿verdad? Porque lo que más atrasa aquí es calcular los rangos. De ahí ya teniendo los rangos, todo lo demás es más fácil.
Entonces, mire, supongamos que nos dan dos variables, son estas dos, que son las ventas realizadas, ¿verdad? Por una, no sé si aquí está la historia del, no, creo que no, solo están los datos. ¿Verdad? Entonces, acá pues se supone que estas son ventas realizadas en una empresa por diferentes empleados y la calificación que le hicieron a los empleados, ¿verdad? Tal vez se les hizo una evaluación para ver si, digamos, por ejemplo, esas ventas que son por comisiones, ¿verdad? Entonces, se evalúan a las personas, se les hace alguna prueba, un examen para ver qué tan buenos son para ventas o algo, ¿verdad? Entonces, se le hace un examen como de aptitudes o de evaluación de si tienen aptitud para vender, etcétera. Entonces, este es como un examen que le hacen a cada empleado. Entonces, por ejemplo, este empleado, en el examen él sacó 3 y él vendió, digamos, en la semana o en el mes, vendió 319. Esto puede ser 319 artículos o 319.000 lempiras o 319. Ahí no especifica, pero son ventas realizadas o 319 ventas, ¿verdad? También. Entonces, acá 319 son las ventas y este señor lo calificaron con 3. Este otro vendió 150 y su calificación fue 9. Este otro vendió 175 y este 6. Este vendió 480 y su calificación es 1 y así sucesivamente. Entonces, mire que esta variable de ventas todos son números y las calificaciones que le hicieron a estas personas son números también. Entonces, las dos variables son numéricas, son cuantitativas. Y el número de datos es por pareja, es decir, es una misma persona, ¿verdad? Entonces, la muestra es por pares. O sea, acá tenemos 3, 6, 9, 13 personas, ¿verdad? No vaya a contar 13 más 13 y decir que la muestra es 26. No, aquí es por pareja. Entonces, por pares, XY. Entonces, tenemos 13 puntos. Es decir, que esa sería la muestra. Entonces, la correlación queremos saber si existe correlación o asociación, está relacionada las ventas de estas personas con la calificación que les pusieron en la prueba. Y entonces, en caso de que se dé o no se dé la asociación, pues esto lo puedo proyectar a una población, ¿verdad? Entonces acá, la hipótesis nula, diríamos que la correlación por rangos, porque esto lo voy a pasar a rangos, entre la población es 0. De esta muestra yo estaría como proyectando para una población. En otras palabras, la nula me está diciendo que no hay evidencia de que hay asociación entre las ventas con las calificaciones. Y la alternativa es si hay asociación o correlación entre la población, entre los rangos diferentes de 0. Entonces, si la muestra me sale que se acepta la alternativa, entonces yo estaría como afirmando de que probablemente en población ocurra lo mismo, ¿verdad? De que hay asociación o correlación de estas dos variables. Entonces, estas dos variables numéricas, yo puedo calcular la correlación mediante otro indicador, pero lo vamos a hacer más adelante, porque allá vamos a ver otras cositas. Entonces, aquí estamos viendo, pasando estas dos variables al ranking, ¿verdad? A rangos. Entonces, aquí, ¿cómo lo paso a rangos? Es decir, enumerar de 1, 2, 3 hasta ponerles el rango, ¿verdad? De menor a mayor. Siempre lo hacemos en forma ascendente, ¿verdad? Entonces, como usted ve, aquí las ventas están, unas son mayores, otras están regadas, ¿verdad? Acá, en este caso. Entonces, lo recomendable es que aparte, son 13 datos, ¿verdad? Aquí están las 13 personas. Entonces, por aparte, ordene usted estos datos de menor a mayor, por aparte. Entonces, aquí los ordené de menor a mayor. Aquí está la opción para ordenar, ¿verdad? Aquí solo entra esta opción, ordena los datos de menor a mayor y ya se le ordenan. Eso creo que ya lo ha hecho con los ejercicios anteriores. Entonces, las ventas ordenadas de menor a mayor, se me hace más fácil calcularles el rango. Entonces, acá, la venta más baja, le voy a poner, entonces escribo rango Y, el rango es 1. Estoy enumerando en forma ascendente, ¿verdad? 1 es lo más bajo hasta lo más alto, va en forma ascendente. Entonces, 175 le doy rango 2, 190 rango 3, 200 rango 4, 280 rango 5.
Pero aquí tengo un problemita. El rango 6 y el rango 7 está repetido. Son dos ventas iguales. Entonces le voy a poner un promedio. Entonces acá el rango 6 y el rango 7 se les pone un promedio y esa es efectivamente la posición, ¿verdad? Entonces la posición 6 más la posición 7, ¿verdad? 6 más 7 es igual a 13. 13 entre 2 es igual a 6.5. Entonces le pongo un rango 6.5 a la posición 6 y le pongo un rango 6.5 a la posición 7, ¿verdad? Y sigo en el orden correlativo. Entonces, este era la posición 7, 319, ahora le corresponde el rango 8, 348 le corresponde el rango 9, pero aquí otra vez 480 se repite 4 veces. 480 a este le correspondía el rango 10, rango 11, rango 12 y rango 13. Son 4 más. Entonces, sumo los 4 rangos, perdón, las 4 posiciones, perdón, no es rango, 4 posiciones, y los divido entre 4 para obtener los rangos. Entonces, aquí suma usted. Sí, solo son diga. 3. Solo son Tres 3. posiciones. Son 1, 2. Es que el otro es 348. El otro. El otro es Uno. 600. Sí, Solo es es que 13, estaba. 480. Sí, perdón, es que estaba, ya no miro. Yo miraba aquí 480, 600, sí, está bien. Son 3, sí, gracias por la corrección. Son 3. Que yo estaba viendo acá y yo miraba 480. Entonces, son 3. Entonces, este ocupa la posición 10, la posición 11 y la posición 12. Entonces, sería sumar 10 más 11 más 12 y dividirlo entre 3, ¿verdad? Así es. Entonces, 10 más 11, 21, 21 más 12, es 33. Y 33 entre 3 me queda 11. Entonces le coloco 11 a cada uno de ellos. Y este último era el rango 12. Entonces el último, que es 600, que yo le estaba viendo 480, ese es 13, ¿verdad? 13, rango 13. O sea que al final siempre tiene que coincidir, ¿verdad? A menos que se repitieran. Si por si acaso aquí hubiera sido 480, entonces hubieran sido 4, ¿verdad? Y lo hubiera dividido entre 4 y todos les hubiera quedado su rango respectivo. Pero 600 estaba por ahí, entonces ese le correspondía al rango 3. Entonces, así ya ordenado, usted se va a la original, ¿verdad? Que es lo que tengo acá, el rango y a cada uno le pone su rango. Entonces, 319, ¿qué rango me le tocó? El rango 8. 150, ¿qué rango le tocó? 1. 175, ¿qué rango le tocó? 2. ¿Verdad? Hay personas que lo hacen directamente aquí, ¿verdad? No lo ordenan y de un solo lo ven por aquí, lo ordenan, pero a mí me dificulta estar viendo ahí. Entonces yo lo que hago es que lo ordeno de menor a mayor, le pongo su rango así y ya cuando lo tengo simplemente los paso. Entonces acá, por ejemplo, a 480 ya sé que le tocó el rango 11 y así sucesivamente. Porque tienen que quedar los rangos de acuerdo a los. Aquí no se ordenan los datos, tienen que quedar en la forma original. Lo ordeno aparte para calcular los rangos, pero de ahí le coloco los rangos en su posición original, ¿verdad? Lo mismo se hace con las calificaciones de X. Las calificaciones de X, ¿verdad? Que están más sencillas verlas, pero las ordeno de menor a mayor. Entonces son siempre las mismas personas, ¿verdad? Entonces, son las mismas 13 personas y aquí están ordenados los rangos perdón, los rangos no, digo rango, las calificaciones de X están ordenadas aquí de menor a mayor. Entonces está 1, 2, 2 y lo demás. Entonces le ponemos los rangos, ¿verdad? Entonces la calificación 1, pues rango 1. Acá la calificación 2 se repitió 2 veces, entonces 2 y 3 es 5, entre 2 es 2.5 para cada uno. Entonces 3, como este último le correspondía la posición 3, entonces el número 3, la calificación 3, le corresponde el rango 4, ¿verdad? Luego, la calificación 4 le corresponde al rango 5. La calificación 5 se repite 2 veces, entonces este ocupa la posición 6 y la posición 7. Entonces 6 más 7 es 13, 13 entre 2 es 6.5. Entonces le doy 6.5 a cada uno. Esta era la posición 7. Entonces para la posición 8, la calificación 8, ¿verdad? No, perdón, la calificación 6 le corresponde el rango 8.
¿verdad? Porque vamos en ese orden, porque acá le correspondía a 5, le correspondía la posición 7, ¿verdad? Acá. Entonces quiere decir que a este 6, a esta calificación 6, le corresponde un rango 8. Luego seguimos igual, 9, 10, creo que aquí no se repiten, 8, 10, 9, 11, 10, 12 y 12, 13. Ninguna se repitió, entonces solo se ponen en el orden. Entonces ya teniendo los rangos de X, los paso para acá. ¿Quién está para? Entonces a la calificación 3, ¿qué rango le di aquí? A ese le tocó rango 4. Ahí está el rango 4. A la calificación 9, ¿cuál le tocó? El 9 le tocó el rango 11. Entonces, así. Entonces, así no se confunde uno y lo hace bien. Si usted sigue otra estrategia, contarle que le salgan los rangos que son, pues no hay ningún problema. Pero acá esa sería la manera que yo lo veo más sencillo de hacer. Lo importante es tener los rangos de Y y los rangos de X. Ya teniendo los dos rangos, entonces voy a calcular la fórmula del rango de Spearman. Si volvemos a ver la formulita, perdón, ¿dónde estaba? Acá. Si la fórmula me está pidiendo las distancias al cuadrado, entonces las distancias es la resta de los dos rangos. Entonces acá de ahí sería 8 menos 4, 4, 1 menos 11 menos 10, y de ahí se elevan al cuadrado estas distancias. Mire, por eso les decía que se parece a lo que hacíamos allá en el muestreo de las emparejadas. Entonces 4 se eleva al cuadrado 16, menos 100, 100, y así sucesivamente. O sea que la de i al cuadrado elimina los negativos, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos los de i cuadrados, sacamos la suma, porque se lo ocupo para la fórmula. Entonces, la fórmula de di al cuadrado, si sumamos todo esto, usted lo puede verificar, le va a dar 443.5, este valor. Entonces, ya teniendo eso, el rango de Spearman. Esto tiene que hacer manual porque Excel no trae para calcular el rango de Spearman, entonces tenemos que hacer esta forma. Entonces aquí lo hacemos por partes, ¿verdad? Yo lo hice aquí por partes para ver. Al final el rango de Spearman me queda negativo 0.22. Usted puede... Entonces yo le decía que primero usted, si lo hace en la calculadora, resuelva primero esta parte, ¿verdad? O sea, la sumatoria de i al cuadrado entre n por n al cuadrado menos 1. Todo eso lo resuelve primero. Y de ahí, lo que obtenga de ahí lo multiplica por 6, ¿verdad? Y finalmente, 1 menos todo eso, ¿verdad? O sea que aquí tendría que haber un paréntesis en todo esto, ¿verdad? Porque aquí aparentemente como que 6 solo multiplica, no, el 6 multiplica todo esto. Aquí habría que arreglar bien esta fórmula. Entonces, aquí los hice por partes. Por ejemplo, esta parte ya la tenemos, de i al cuadrado, es 443.5. Este otro dato, este es de la muestra, creo, si no me equivoco. Podemos hacerlo por parte. Ahí lo tengo hecho, pero mejor hagámoslo aquí aparte para que miremos. Porque para que de i al cuadrado ya lo tengo, 443.5 también. Entonces, el denominador, sí, creo que es este que tengo acá. Es este. 13 es el número de datos multiplicado por 13 al cuadrado. Aquí está 13 al cuadrado menos 1. Todo este denominador me dio esto, 2184. Entonces, ¿qué hice? Divido de i al cuadrado entre todo este denominador. Divido esto entre esto. Y me da esto. Aquí lo tengo. Sí, ahí está la división. Ahí lo hice aparte. Entonces, esa división punto 20. Esto entre esto me dio punto 20 algo. Todo eso lo multiplico por 6. Aquí está multiplicado por 6. Sí, aquí tengo armada la fórmula para que se guíe. Y una vez que ya está todo multiplicado por 6, resto 1 menos todo. Y aquí está. 1 menos todo eso me da negativo 0.21. O sea, este resultado puede ser positivo o negativo. Entonces, el redondeado da 0.22. ¿Qué estoy diciendo? Que el rango de Spearman me dio negativo 0.22, es decir, negativo 0.22 más o menos está entre 0.20 y 0.50, pero está más cerca de 0.20. Entonces, quiere decir que la correlación es algo débil. No diríamos que es moderada porque no está tan cerca de 0.50, está más cerca de 0.20. Entonces, es una correlación débil, ¿verdad? Más o menos hay una correlación débil entre estas calificaciones y entre las ventas realizadas. Entonces, ahora tendríamos que hacer la prueba, ¿verdad?
para verificar, porque ahí solo sale qué tipo de correlación es. Es una asociación, existe, pero es algo débil. Pero hay que hacer la prueba para ver si es significativa si hay evidencia estadística o prueba, si esta prueba es significativa, si esta asociación es significativa. Y ahí entonces lo que hacemos es probar este TDStudent, esta prueba de acá. Entonces, solo le robo un minuto para ver un poquito esto y y seguimos. Se calcularía esta de estadístico de prueba. Entonces, la fórmula es el rango de Spearman por la raíz de n-2. Entonces, había que crear esta fórmula. Aquí ya está hecho el valor. Aquí se los calculé a un lado y llegué hasta el negativo 0.74. Entonces, lo hice por partes para que usted lo vea. Por ejemplo, n-2 es 13 menos 2. ¿Verdad? Entonces, acá 1 menos rango de Spearman al cuadrado. Entonces sería 1 menos, recuerde que nos dio negativo, ¿va? Negativo 0.22 al cuadrado, pero como está al cuadrado, al final se quedaría positivo. Entonces, acá se resuelve 1 menos rango de Spearman al cuadrado en el denominador. En el numerador es n-2 y a eso le sacamos la raíz. Y todo eso lo multiplico por el rango de Spearman. Y todo esto me tiene que dar el valor t. Aquí lo hice yo, usted lo comprueba para que verifique que el t le tiene que dar, a mí me dio 0.747 y algo, o sea, negativo 0.75. Ese es el estadístico de prueba. Y como esta prueba es de 2 colas, siempre si sale negativo tomo el valor absoluto, ¿verdad? Que en este caso sería 0.75. Y lo comparo con el valor crítico. El valor crítico de la tabla se va otra vez a la fórmula aquella de TDStudent que era inversa.t.2c, porque es un análisis de 2 colas, que solo le va a pedir el nivel y el grado de libertad. Entonces, el nivel es el 5%. Los grados de libertad aquí es n-2. En los grados de libertad en esta prueba es n-2. Seguía usted por este numerador. O sea, 13 menos 2, entonces los grados de libertad es 11. Entonces, mire, aquí está la fórmula. ¿Ves? Inversa t, 2 colas, 0.05 la probabilidad y 11 grados de libertad. Entonces, el valor crítico me dio 2.20. Entonces, comparamos 0.75 con 2.20 y si el valor estadístico de prueba es menor que este, yo prácticamente estoy aceptando la hipótesis nula, ¿verdad? Si hubiera estado mayor, yo la rechazaba, pero aquí acepto. ¿Qué estoy aceptando? Estoy aceptando que, ¿a dónde está la prueba? Aquí. Estoy aceptando que la correlación por rangos es 0. Es decir, no tengo evidencia, ¿verdad?, de que esto se puede extender a una población que estas dos variables están asociadas. Aquí me salió una correlación débil. Hay algo de asociación, pero yo no puedo aventurarme a creer que esta relación de estas dos variables se puede extender a una población. Es decir, yo no tengo una evidencia de que hay una asociación convincente o significativa para extenderse a una población. La prueba no me da. Entonces, por lo tanto, el estadístico de prueba es menor que el valor crítico y acepto la hipótesis nula, entonces no tengo evidencia que en la población vaya a ocurrir esto. ¿Verdad? Que esa asociación, pues, que esas dos variables, estas calificaciones con las ventas estén asociadas. Eso es lo que aquí hice la tabla T para si el que quería verlo, el valor crítico por la tabla, ¿verdad? Entonces, me voy a quedar ahí. Mañana voy a repasar un poquito más otra vez este ejercicio. Aparte, tenemos otro ejercicio más para que repasemos mañana este tema. Y ya solo nos queda esto y Wilcoxon para ya entrar a otro, ya salirnos de la estadística no paramétrica. Entonces, me voy a quedar ahí. Si esto ya se lo subí a la plataforma, ustedes lo tienen ahí. Si tienen alguna duda, pues me dicen ahorita y si no, pues seguimos mañana. ¿Todo bien? Ya les robé 3 minutos. Sí, Víctor. Ok, excelente. Bueno, entonces voy a quitar la grabación. Y cheque. Ya saben. Bueno, jovencitos, que pasen feliz noche. Nos vemos mañana, si Dios nos permite. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches, Buenas Lick. Gracias, Lick. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche a todos.